Ahora, antes de hacer una oración, quiero invitarles que me acompañen, por favor, con sus Biblias al Evangelio de Marcos. Vamos a leer juntos la palabra del Señor en el día de hoy, ahí en el Evangelio de Marcos. Vamos a considerar 10 versículos en el día de hoy a partir, mire conmigo el capítulo 2. Vamos a mirar juntos desde el verso 18 en adelante. Libro de Marcos, allá en el capítulo 2, verso 18 en adelante. Vamos a estudiar juntos ahora la palabra del Señor. Así que por favor, abre tu Biblia y sigue el estudio en el día de hoy. Vamos a hablar sobre el siervo de Jehová, que es cuestionado por no seguir prácticas que son legalistas. Dice la palabra del Señor, Marcos en el capítulo 2, verso 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, verso 18 estoy, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días, dice el verso 20, cuando el esposo les sea quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Verso 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Mira el verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo? ¿Lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, sintió hambre, él y con los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Verso 27. Y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Hemos leído esta porción y en el día de hoy queremos implorar tu gracia y también tu bendición, que tú hables a nuestras vidas y que podamos sacar verdades prácticas que afecten nuestro corazón, que nos ayuden a tomar conciencia, Señor, de la realidad espiritual de esta porción, tomar el ejemplo del Señor Jesucristo y aplicarlo a nuestras vidas. Te doy gracias y te pido que utilices mis labios al compartir tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, vamos a considerar juntos en el día de hoy el tema el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, quien es nuevamente cuestionado. Encontramos acá nuevamente otra controversia que hay entre los líderes religiosos y la persona de Cristo Jesús. El siervo de Jehová es cuestionado por no seguir prácticas que son legalistas. En nuestro estudio anterior vimos cómo los líderes religiosos acusaron a Jesús de una relación inapropiada, de sentarse a la mesa, de comer y beber junto con publicanos y pecadores. Considerando esto que si Jesús es un gran maestro, es un gran rabino, jamás un rabino hubiese llamado a un publicano para que sea parte de su equipo o su alumno, porque los publicanos eran considerados al nivel de los asesinos y también de los ladrones. Hoy veremos otro conflicto, el cual tiene que ver con prácticas religiosas. Vamos a ver qué tiene que ver con el ayuno y también qué tiene que ver con el día de reposo. Ya es notoria en la enseñanza y la práctica de Jesús que va en camino opuesto a la práctica y a la filosofía religiosa de los líderes de aquel tiempo. Tanto por las declaraciones de Jesús, por sus acciones, se hace evidente una contradicción,
un criticar y un cuestionar de los líderes religiosos, y estamos solamente al comienzo del ministerio de Jesús. Y usted sabe cómo va a concluir ese conflicto, esa tirantez, esa distancia. En estos 10 versos que veremos en el día de hoy, vamos a ver que la controversia va a girar en torno a lo que los discípulos están realizando y la opinión de los líderes religiosos con respecto a ciertas prácticas, a ciertos rituales que ellos, los líderes, los defendían como ley de Dios, y que tiendo a ver que ellos lo defendían más por un celo religioso, por mantener unas tradiciones, que por mantener la enseñanza y comprender las verdades de Dios. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo no enseña como los escribas, como los líderes religiosos. El Señor Jesucristo enseña como quien tiene autoridad. Pero vamos a ver acá, en estos 10 versos veremos la controversia por 2 acciones de los discípulos que a la vista de los líderes religiosos son una violación a sus creencias. Ellos defenderán más el orgullo, sus creencias, que la verdad de Dios. Consideremos el pasaje y observemos esta controversia. En primer lugar, al observar los versos 18 en adelante, vamos a ver cómo es la acusación planteada acerca o sobre el ayuno. La acusación que los líderes religiosos van a plantear a Jesús sobre el ayuno. Observa conmigo el verso 21, el verso 18. Dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, mira la acusación, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos, ¿qué dice el texto?, no ayunan? Es interesante que en el relato paralelo de Mateo hace mención que vinieron los discípulos de Juan. Es decir, un grupo de los discípulos seguidores de Juan vienen a decirle a Jesús, mira, nosotros fuimos enseñados a orar, a ayunar, a tener ciertas prácticas. El evangelista Lucas se va a concentrar un poco más en la acción de los fariseos, mientras que Marcos va a presentar estos 2 frentes. Los discípulos o ciertos discípulos de Juan Bautista que por ahora están rezagados, están por ahí dando vueltas porque aún no comprenden la naturaleza del ministerio de Jesús, y obviamente los fariseos. Estamos hablando de aquí de discípulos de Juan y discípulos de los fariseos. Eso significaba que los maestros enseñaban ciertas prácticas que tenían que ver con rituales, con guardar, con ayunar. Dice el texto, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Según algunos comentaristas, se cree que existía la práctica de que por lo menos 2 veces durante la semana, en el tiempo de Jesucristo, se practicaban estos ayunos, de los cuales los fariseos se abrazaron y lo utilizaron como medio de evidencia de espiritualidad. Ayunaban también. Entendemos en el Antiguo Testamento que es enseñada la práctica o el ejercicio espiritual del ayunar, pero que básicamente en el Antiguo Testamento tiene que ver con un pedido, un confesar, un buscar la dirección del Señor con un sentido más punitivo. Dice el texto que estos hombres, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunaban, y vinieron y le dijeron, mira la pregunta, estamos observando acá la acusación planteada. Vinieron y le dijeron, esto es a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos qué? No ayunan. El ayuno, la oración y el dar limosnas eran expresiones comunes de la piedad del judaísmo. Se creía entonces que ayunando, orando y dando limosna era una evidencia de piedad, de religiosidad. Ya nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, allá en Mateo capítulo 6, versos 2 al 6, o versos 16 al 18, el Señor confrontó esa práctica religiosa, el de aparentar que se está ayunando, el de orar en las calles públicamente, el de dar limosnas tocando trompeta, porque eso hacía los fariseos, y lo hacían para evidenciar una espiritualidad, una aparente devoción que no era realidad en su corazón, porque solamente lo hacían para ganar crédito con las personas. ¿Qué estaban protegiendo estos líderes entonces? Mira, tus discípulos no ayudan. ¿Qué están protegiendo?
¿Están protegiendo la santidad de Dios, la devoción por Dios o sencillamente una tradición? Por lo general, protegemos las prácticas que tenemos, pero debemos preguntarnos, ¿cuántas de nuestras prácticas religiosas tienen origen en las Escrituras? Porque hay algunas que tienen más que nada una preferencia personal, que porque no nos gusta, no lo hacemos, pero no porque es una prohibición, una clara enseñanza en la palabra de Dios. Y estas más obedecen a preferencia, a personalidad, a gustos, que una enseñanza clara de la palabra del Señor. ¿Cuán bíblicas son las cosas que hacemos o las prácticas que tenemos como iglesia? De hecho, por reacción natural, cuando vemos a alguien que hace lo que nosotros no estamos acostumbrados o lo que no es nuestro ritual o nuestra práctica, levantamos el dedo acusador e enjuiciamos rápidamente. De hecho, he escuchado a una creyente decir que si no hacen esto, el juicio y la mano de Dios va a caer sobre ustedes. ¿Qué estamos protegiendo? ¿Una verdad bíblica? Aquí los líderes religiosos no están protegiendo la santidad, la devoción por Dios, están protegiendo una tradición. Ya que el texto dice, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos qué? No ayudan? Si bien es cierto, la acusación fue hacia los discípulos, obviamente en esencia, la contradicción era en contra de Jesús, ya que estos discípulos representaban la escuela o la enseñanza de Jesús. Como maestro, le hacían responsable por las acciones de los discípulos. Y es cierto, es importante pensar que tu ética, tus acciones definen o desacreditan el Evangelio. Tú eres un creyente, yo soy un creyente, somos hijos de Dios y tus acciones dignifican o desacreditan a Cristo, el Evangelio y obviamente también la iglesia a la cual tú te desenvuelves o tú te desarrollas. Estos hombres se consideraban más espirituales por lo que ellos hacían, por ayunar, por orar, por dar limosnas. Recuerda algo interesante, que si hay algo que Dios rechaza de los hombres es el orgullo y esa actitud de creerse mejor que otras personas. Anota Isaías capítulo 65, verso 5 y léelo, porque ahí vamos a encontrar algo que Dios rechaza o repudia. Aquellos que van pensando, yo soy mejor que los demás, y ten cuidado. Porque a veces creemos, porque yo tengo esta doctrina, yo tengo esta posición o yo tengo este lugar dentro de la obra, soy más importante que los demás. A la luz y a la sombra de la cruz, queridos, somos todos iguales. Vemos en primer lugar la acusación planteada sobre el ayuno. Veamos en segundo lugar, verso 19 al 22, la aclaración presentada por Jesús. Hemos visto el verso 18, la acusación planteada sobre el ayuno. Verso 19 al 20, observemos ahora la aclaración presentada por Jesús. Y cuando el Señor va a aclarar, Jesús para aclarar el tema, va a ir directo con su dedo a la llaga y va a presentar 3 ilustraciones para corregir la mala práctica del ayuno, no el hecho de ayunar. Yo sé que hay muchos hermanos, puede ser tu caso, que practicas el ayuno. Cuidado con la motivación. Aquí está, el problema está en la mala práctica del ayuno, no en el ayunar. Y lo primero que va a hacer el Señor va a presentar por lo menos 3 ilustraciones. La primera de ellas tiene que ver con la participación en una boda. Observa el verso 19, algo muy común en el tiempo bíblico y que los hebreos, los judíos entendieron a la perfección. Mira lo que dice el texto. Inmediatamente, luego de la confrontación, de la acusación, vemos la aclaración y el Señor inmediatamente va a responder. Jesús les dijo. Jesús rápidamente va a dar respuesta y no se disculpa, sino que con lo que el Señor Jesucristo va a decir en cierta forma, va a intensificar un poquito el conflicto
para evidenciar lo que había en el corazón de los líderes religiosos. Jesús les dijo, ¿qué fue lo que Él les dijo? Y mira la primera ilustración, que es la participación en una boda. ¿Acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Jesús aclara que el tema presentado a través de una ilustración para decirle que es ilógico pensar que en el tiempo en que ya está el esposo, que ya comenzó la celebración, que ya comenzó la boda, es imposible que alguien quiera ayunar en ese momento porque ya es la celebración, es un momento de celebrar, es una fiesta, de comer, de divertirse, de beber, de pasarlo bien. El ayuno solo es para cuando el esposo está ausente, porque se asocia el ayuno con el dolor, con la espera, con el ruego, con la necesidad, con el lamento. Cuando él está presente, en cambio, solo debe haber, cuando el esposo está presente, solo debe haber gozo. Mira, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo. No pueden ayunar. En otras palabras, el ayunar en una boda era algo inapropiado, porque era un momento de celebración. Ahora, esto debe haber pegado duro en la mente de los judíos. ¿Sabes por qué? Ellos conocen la práctica de la boda. Ellos conocen lo que es el matrimonio, lo que es la celebración. De hecho, las celebraciones duraban entre 3 a 7 días, todos los días disfrutando de la celebración de la boda. Pero también debe pesar sobre ellos porque Jesús en cierta forma se está poniendo a la altura de Jehová o de Dios el Padre. ¿Sabes por qué? Porque en la antigüedad Dios, Jehová, se había presentado como el esposo de la nación de Israel. En Isaías 65, en Jeremías capítulo 2, encontramos que se presenta a Israel como la esposa o la novia de Jehová, aquella mujer que el Señor fue, buscó, vistió y amó. Entonces, en otras palabras, Jesucristo se está colocando al lugar de la persona de Dios. Eso caló muy profundo en el corazón de los líderes religiosos. Recuerda también que fue Juan, en el capítulo 3, Juan el Bautista, verso 29, que él dijo que él se gozaba con que los discípulos siguieran al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sencillamente Él es el amigo del esposo y Jesucristo es el esposo. Observa el verso 20. Pero vendrán días, mira la ilustración que presenta el Señor. Mientras está el esposo, es para celebrar, es para gozarse, no es para ayunar, no es para dolor, no es para lamento, pero observa. Pero vendrán días, verso 20, cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días que ayunarán. Básicamente lo que está diciendo el Señor Jesucristo por sus discípulos, porque recuerda que son ellos el objeto de la acusación. Pero directamente el problema es con Jesús. Jesús claramente les dice que el esposo en algún momento les sería ¿qué? Quitado. Ese término quitado significa mover o quitar, implica una muerte violenta, que le sería sacado violentamente. Ya en estos momentos, el Señor Jesucristo está profetizando lo que ocurriría en su muerte y su resurrección. Por ese tiempo, por ese lapso, que el Señor le sería quitado. Muerte, sepultura, resurrección. Eso produciría gran dolor en el corazón de los discípulos. Pero esa tristeza, pero ese dolor no duraría para siempre, porque en el momento en que vieron los discípulos al Cristo resucitado, nuevamente volvió ese gozo en sus corazones y en sus vidas. ¿Lo tienes? Primera ilustración entonces es ilógico que estén en una penitencia, que estén en un sacrificio, que estén en un dolor cuando están con el esposo. Permíteme hacer un paréntesis con respecto a la práctica del ayuno. Es posible que tú estés acostumbrado a ayunar. Cuidado, ayunar no es pasar hambre. Y explico. Suele ocurrir que hay personas que dicen yo voy a dedicar esta mañana o este día y voy a ayunar. Y van a sus trabajos y no reciben nada de alimento y no van al morning tea o el tiempo del lunch, de su comida, porque están ayunando. Eso no es ayuno. Eso es pasar hambre.
¿Cuándo hay un verdadero ayuno? Cuando mi tiempo de desayunar, cuando mi tiempo de comer lo aparto para estar en cosas espirituales o lo aparto para estar en la presencia del Señor. Ten cuidado con este tipo de ayuno. Yo creo que debemos ayunar, que es una práctica muy linda, pero separar ese tiempo cuando hay una necesidad, cuando hay una angustia, cuando hay un pedir de oración, cuando hay una necesidad, aun cuando hay una enfermedad. El pueblo del Señor puede unirse para orar. Pero cuidado, el ayuno no es un sacrificio que presentamos para vencer la voluntad de Dios. Porque he oído a predicadores decir, yo no voy a dejar el ayuno hasta que Dios no conteste o dé respuesta a mi petición, como que estuviesen haciendo una pulseada con Dios y que el tiempo de ayuno es la forma de vencer la voluntad de Dios. No, cuidado. Si tú vas a ayunar, si tú quieres tener esa práctica, amén. Es importante, es necesaria, pero dedica ese tiempo a estar en la presencia del Señor. Pero sencillamente si es dejar de comer porque estás haciendo un ayuno, el Señor no quiere ese tipo de sacrificios. Él quiere obediencia, misericordia y hacer justicia, que era evidente que los líderes religiosos no practicaban. Mira la aclaración presentada por Jesús. En primer lugar, la primera ilustración, la participación en una boda. Observa el verso 21. La segunda ilustración, la preservación de un traje, de una túnica, de un vestir. Nadie, dice el verso 21, pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Era evidente. Se había un traje viejo que ya había sido lavado, que su tela había sido estirada y ya toda la parte elástica de esa tela ya dio o cedió. Si usted pone un parche que es otro género, más nuevo, será de otro color, será nuevo, y cuando encoja la tela nueva, el Señor Jesucristo claramente dice, eso hará peor la rotura o el daño. Segunda ilustración. De hecho, lo que el Señor está diciendo acá, que sus enseñanzas, que el cristianismo no es una mejora al judaísmo, porque el judaísmo es un sistema religioso que quedó atrás, que quedó caduco, que ya no continúa. El Señor no venía a mejorar ese sistema religioso. Por el contrario, el Señor venía a establecer un sistema nuevo, el cristianismo, una relación con Dios en forma personal a través de Cristo Jesús por la obra consumada. Es por eso que presenta la tercera ilustración, la preparación del vino. Jesús presenta la participación en una boda, la preservación de un traje y la preparación de la preparación del vino. Verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Los odres principalmente eran hechos de piernas de animal o de carnero, o también barriles de madera. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es la misma ilustración, el mismo principio. Dado que ya los odres son usados, ya han perdido su elasticidad. Por lo tanto, si es un odre ya antiguo, y colocan un vino nuevo, por el proceso de fermentación se expande, y al expandirse, como ya no hay capacidad elástica en los odres, sea de cuero o de madera, se derrama el contenido y se pierde el trabajo. De igual forma, veo acá el principio de la vestimenta, es el aspecto externo del cristianismo. Y el vino nuevo es el aspecto interno del cristianismo, que no es una extensión del judaísmo y no es una reforma del judaísmo. Para poner en perspectiva, de acuerdo a esto, las ilustraciones presentadas son muy apropiadas porque anunciaban la llegada de una nueva era incompatible con la anterior. Ya no podía sobrevivir el sistema del judaísmo porque ahora venía la fe en Cristo Jesús, que dejaba atrás todo tipo de ritual. Vendría el nuevo pacto, el pacto que haría el Señor Jesucristo, porque el pacto antiguo, la ley, no pudo cambiar el corazón de los hombres, pero la gracia, la misericordia de Dios transforman la vida de las personas. Pero es evidente que los líderes religiosos no pueden observar esto.
Hemos visto rápidamente el siervo de Jehová, cómo es cuestionado por no seguir las prácticas legalistas. Vemos la acusación planteada sobre el ayuno, verso 18. Vemos la aclaración presentada por Jesús, verso 19 al 22. La participación en una boda, la preservación de un traje, la preparación del vino y poniendo en perspectiva adecuada la enseñanza de Jesús. Veamos ahora en tercer lugar otra acusación que va muy unida con la anterior, esta vez la acusación planteada sobre la acción de los discípulos, el accionar de los discípulos en el día de reposo, que va desde el verso 23 al final del capítulo. Es evidente al mirar este texto acá, porque comienza el verso 23, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a ¿qué? A arrancar espigas. Y casi yo puedo ver que ahí están los líderes religiosos, observando dónde está Jesús, dónde están sus discípulos, qué hace Jesús, y casi los veo que sigilosamente van siguiendo a Jesús, como si tuviesen una cámara escondida, van siguiendo a Jesús. Es evidente que los líderes religiosos tienen en la mira corta a Jesús y a sus discípulos. Y mientras Jesús va diseminando gracia, misericordia, obviamente los líderes religiosos van estableciendo sistemas legalistas que aún son incapaces ellos mismos de poder sobrellevar. De hecho, cuando el Señor ya los confronta al final de su ministerio, lo podemos leer en Mateo capítulo 23, Jesús directamente los va a llamar hipócritas, porque ponen pesadas cargas sobre los hombres, que ni aun ellos mismos son capaces de poder llevar. Observa en la acusación planteada sobre la acción de los discípulos en el día de reposo, observa lo que hacen los discípulos, la acción de los discípulos. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, día guardado muy solemnemente por los líderes religiosos, ¿qué hacen los discípulos? Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas, a recoger espigas, moverla con las manos y alimentarse. Esto es un ejercicio muy malo. El estar continuamente juzgando la espiritualidad de los demás por lo que hacen. Pero es algo muy común en nosotros. ¿Sabes por qué es un juego muy peligroso hacer esto? Porque la medida de comparación somos nosotros mismos. Y creernos que debemos evaluar y juzgar a los demás por lo que yo creo y por lo que yo hago es un accionar muy malo. Observa el verso 24. Hemos visto la acción de los discípulos, verso 24, la acusación de los fariseos. ¿Qué hacen ellos? Entonces, los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Un grupo de hombres que en algún momento, por lo menos en el año 170 a.C., en el período de los macabeos, ellos es un grupo de hombres que deciden apartarse para vivir, para consagrarse a Dios. Fueron llamados los farush, los separados, que comenzaron bien, con buenas intenciones, pero las buenas intenciones, sin contenido bíblico y con prácticas ascéticas y con aparente espiritualidad, nunca terminan bien. Y vemos acá que no terminaron bien. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo? Observa lo que dice, verso 24. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es que lícito? Cuidado, ni Jesús ni los discípulos han violado la ley. Pero en la mente de los religiosos han violado uno de los mandamientos, de los 39 mandamientos, ordenanzas o prohibiciones que ellos tenían para el día de reposo. De hecho, cuando uno lee Deuteronomio capítulo 23, verso 25, Dios estableció en los campos que cualquier persona podía pasar y cortar espigas para consumir él y comer, pero no pasar la hoz, no cosechar, no cortar para guardar, pero sí les era permitido comer si había una necesidad, si había hambre, era perfectamente legítimo y correcto. En nada, los discípulos y Jesús han violado la ley de Dios, pero ¿qué han violado? Las prohibiciones religiosas, uno de los 39 prohibiciones que los líderes tenían solamente para el día de reposo. A estos mandamientos el Señor Jesucristo le llamó
mandamientos de hombres. ¿Por qué razón? Porque fueron establecidos para regular las prácticas en el día de reposo, pero que ellos inventaron. De hecho, voy a ser muy honesto, para una iglesia, para un pastor, para nosotros como pastores, para el grupo de ancianos, de los líderes de la iglesia, sería mucho más fácil conducir la iglesia y establecer una serie de reglamentos, de leyes, de lo que debes y lo que no debes hacer, y de esa forma mantener un estereotipo de espiritualidad. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Legalismo. Y el Señor vino a dispensar gracia y misericordia. Los fariseos ya habían establecido leyes que regulaban lo que se podía y no se podía hacer en un día de reposo, al cual Jesús llamó que estos eran mandamientos de hombre. Sin preocuparse, los fariseos, del bienestar de los discípulos, que tal vez tenían hambre, que tal vez había cansancio, que tal vez había necesidad, no les importó lo que ellos necesitaban, sino estrictamente guardar un ritual. Recuerda que es el Señor quien dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y se olvidaron de la misericordia, de hacer justicia y ser humilde delante de Él. El único interés de los fariseos era proteger las regulaciones menores con que conformaban un sistema hipócrita externo de religión, pero no suplían la necesidad espiritual. Mira la alusión de Jesús, versos 25 y 26. Pero Él les dijo, mira la respuesta del Señor, no se queda callado nuestro Señor, y apunta enseguida y mira cómo la respuesta de Jesús va a golpear el orgullo, el ego de los líderes. Verso 25, porque el Señor Jesucristo va a hacer una alusión al pasado, a la historia de la nación de Israel. Pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Jesús hace una alusión a un hecho histórico relacionado con David. Ya David ha sido ungido, pero todavía no es establecido como rey y de hecho está en persecución de muerte y él tiene que esconderse. Y Jesús le dice, ¿nunca leísteis? Como diciendo, ¿nunca lo consideraron? ¿Qué? ¿Cómo están leyendo? ¿Por qué no saben esto? ¿Qué les pasó? ¿Lo pasaron por alto? Y eso les pegó en el corazón porque son fariseos. Supuestamente son conocedores de la palabra de Dios. Verso 26. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación? Panes dedicados y consagrados solamente para el consumo y la necesidad de los sumos sacerdotes o de los sacerdotes. Y comió los panes de la propiciación, de los cuales, mira, no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban. Cita el Señor Jesucristo, 1 de Samuel, capítulo 21, verso 1 al 6, donde encontramos este relato. Para mostrar lo siguiente, que Dios no castigó a David y no lo consideró como algo ilícito. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Y si Dios, habiendo tenido misericordia con todos ellos, a pesar de su santidad, ¿cuánto más nosotros debemos tener misericordia de los demás? Hay un dicho que me estremece, pero que es cierto y lo he visto muchas veces y aún en mi propio corazón, celoso y egoísta y arrogante y soberbio, que somos muchas veces el único ejército que da muerte a sus propios heridos. En vez de tener gracia, de tener misericordia, de saber perdonar, de actuar con bondad, de actuar con justicia, nos endurecemos y tomamos el lugar de Dios levantando nuestro dedo acusador, diciendo culpable, culpable, y lanzamos la piedra, olvidándonos de todo lo que el Señor ha hecho, de su gran misericordia. ¿Te das cuenta cómo es nuestro corazón de engañoso y perverso? La acusación planteada sobre la acción de los discípulos en el día de reposo. La acción de los discípulos, cortar espigas y comerla. La acusación de los fariseos. La alusión de Jesús al relato histórico de cuando David come de los panes de la propiciación y da también a su ejército, a sus compañeros. Veamos ahora algo interesantísimo. La aclaración de Jesús
versos 27 y 28, porque aquí Jesús va a acentuar su autoridad, su señorío, como hijo de Dios, como el siervo de Jehová, como Dios mismo. Y la aclaración pasa en primer lugar en una razón. Y mira, Él va a dar la razón por la cual existía el día de reposo. Observa el verso 27. Aparte del relato histórico, de la ilustración y de la misericordia de Dios y lo que hizo David, y a pesar de que no era lo que Dios había establecido, no fue un acto ilícito que Dios condenase, también les dijo, es decir, a modo de reforzar la ilustración dada, Él da una razón. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios mismo había instituido el sábado para el beneficio del hombre. Ese día que debía ser una bendición. Lamentablemente los hombres lo habían convertido en un día de carga, de humillación, de prohibición, de restricciones arbitrarias. Cuando la motivación y el propósito de Dios fue el bienestar, el regocijo, el descanso. Esta declaración del Señor solo se encuentra aquí y es una frase magistral porque resume su enseñanza sobre el propósito del sábado. En realidad se había perdido el propósito espiritual de ese día para quedar reducido a meras 39 prohibiciones que los hombres habían establecido. ¿Qué observa aquí? En la aclaración de Jesús, Él da la razón del día de reposo y el Señor establece su rango, su autoridad. No simplemente la razón, que es el beneficio del hombre, sino que también el Señor establece su rango, su posición, su señorío, su autoridad. ¿Cómo comienza el verso 28? Obsérvalo. Por tanto, a modo de una conclusión solemne, el Señor Jesucristo nos deja ver su autoridad, porque Él dice, el Hijo del Hombre, Jesucristo, el siervo de Jehová, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Hombre que es, míralo, es Señor aún del día de reposo. Si bien es cierto, Dios lo había establecido ese Hijo, Jesucristo como el Hijo de Dios, tiene todo el derecho y toda la autoridad para decidir qué era lo permitido, qué era lo prohibido en ese día. La propia persona de Cristo Jesús. Imagínate, ¿cómo golpeó esto? En la mentalidad legalista y religiosa de los líderes de la nación de Israel. Al afirmar que Él era el Señor del día de reposo, Jesús básicamente declaró su autoridad sobre toda la religión judía, porque la observación del día de reposo era el punto más alto y más álgido en el conflicto que tienen los líderes con la persona de Jesús. Interesante. A modo de paréntesis con respecto al sábado. Como cristianos, no estamos obligados a guardar el sábado, ya que ese día fue dado, designado para la nación de Israel. El día distintivo nuestro es el domingo. ¿Por qué el domingo? Y no es una sustitución del día sábado, pero nosotros tenemos un día especial el domingo, porque ese día lo hemos dedicado para celebrar lo que históricamente el pueblo del Señor ha hecho, recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos le llaman el Día del Señor. No tengo problema, pero creo que en el Nuevo Testamento el Día del Señor tiene más un tenor escatológico que un día entre la semana. Pero es interesante, nuestro día de reposo ya no lleva su carga de prohibición legalista, sino que es un día de privilegio. Cuando libres del trabajo, de las presiones seculares, los creyentes podemos reunirnos en la iglesia para adorar a Dios, para servir al Señor, disfrutar de la comunión, disfrutar de la fe de los hermanos. Sin embargo, creo que el creyente debe cuidarse de no cambiar la prioridad de ese día. ¿Por qué digo esto? Dios honra a los que le honran. Si tú deliberadamente, escúchame bien, si tú deliberadamente decides no congregarte porque tienes trabajo que creado o que tienes otras responsabilidades, si tú deliberadamente decides no congregarte solo porque tienes que trabajar
creo que un día te va a llegar la factura y la cuenta del cielo. De hecho, Dios dice que Dios honra a los que le honran y que debemos tener cuidado en guardar en saco roto por no cumplir el mandato de ¿qué? No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Prioriza tus convicciones. Si para ti el Señor es prioridad, te vas a congregar porque es un mandato del Señor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si tú antepones, tengo que trabajar, tengo que responder, tengo que enviar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, cuidado, porque un día eso te va a pasar factura, porque Dios honra a los que le honran. El Señor te dé mucho discernimiento en esto. No podemos decir, si tú trabajas el día domingo eres un pecador, pero si tu prioridad cambia y es otra, tienes problemas espirituales. Y no me digas, yo sigo las predicaciones, yo sigo el culto, yo sigo los servicios, yo estoy escuchando la palabra de Dios, porque es un mandato de las Escrituras el no dejarse de congregar. Y cualquier otra excusa, désela al Señor y pregúntele si es válida delante del Señor. Es fácil autoengañarnos y confundirnos. Para nosotros, pues, de ese día debemos preguntarnos, domingo, Señor, ¿qué puedo hacer para honrarte? ¿Qué puedo hacer para celebrar tu presencia? ¿Qué puedo hacer para tu gloria? ¿Qué puedo hacer para el beneficio de tu obra, del prójimo? ¿Qué cosas puedo hacer para el beneficio espiritual de mi vida? Ya el tiempo se fue, lamentablemente. El siervo de Jehová es cuestionado por no seguir prácticas legalistas. A modo de reflexión final, 3 cositas. Cuídate de no tener un corazón legalista, que enfatiza más el exterior, el estereotipo, reglas, que no siempre provienen de la palabra de Dios. Segundo lugar, cuídate de creer que somos dueños, que tú eres dueño de toda la verdad, porque no lo sabemos todo, no lo conocemos todo. Dios resiste a los soberbios. Y cuídate de no comprender el mover de Dios. Los fariseos en este punto no se dieron cuenta y por su celo cuestionaron a los discípulos, pero evidentemente estaban rechazando a la persona de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé sabiduría y mucho discernimiento para aplicar lo que es para nosotros. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por este tiempo y esta oportunidad que nos has permitido nuevamente, Señor, de reunirnos a través de esta forma virtual y junto a tu pueblo estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén.